Vamos a meternos en materia, como digo, y ya tenemos, o ya tienes más bien, a tu lado al representante en esta tarde de hoy de Burcha Runners, del club organizador, y a Benito Velasco, uno de los también de los cabecillas de todo esto, ¿no? De los organizadores de todo este cotarro del primer 9K Divina Pastora Burjasot a beneficio de Avapace. ¿Los tienes por ahí, José? Sí, bueno, Avapace, ya sabéis, yo creo que ya, si quien no lo conozca me parecerá extraño porque con todo lo que se ha ido moviendo a lo largo del último año o 2 años, es casi imposible no conocerlo, y eso es un mérito por el que hay que quitarse el sombrero. Asociación Valenciana de Parálisis Cerebral. Para hablar un poquito de la asociación, ahora tenemos a Benito Velasco. De momento iba a decir buenas noches por lo de la temporada pasada, ¿sabes, Carlos? Pero sí, no, por eso empecé yo diciendo buenas tardes, noches. Correcto. El año pasado ya, porque claro, empezabas de día y acababas de noche. Así que ahora mismo, por el sol viendo por la ventana, buenas tardes. Buenas tardes, Benito. Muy buenas tardes, Benito yo Velasco, soy Carlos. Ahí está. Y bueno, también tenemos al vicepresidente de Burcha Runners, Juan Manuel Requena. Buenas tardes también. Hola, buenas tardes. Oye, lo de tarde me sigue costando, Carlos? Sí. Y más que te costará cuando cambien la hora. Tengo que cambiar el chip. Y estemos en noche cerrada empezando esto. Correcto. Bueno, antes un poquito de entrar en materia de hablar de lo que nos espera este fin de semana, Juan Manuel, Benito, para ti un poquito. Yo sé que todo el mundo lo conoce ya, pero bueno, ahí tenemos a Avapace. Estuvimos en Tabernes Blanques con esa carrera solidaria. Ahora tenemos Burjasot, pero luego tenemos el gran reto, ¿no? Cuéntanos un poco porque es que es un no parar, ¿no? Bueno, pues sí, intentamos estar ahí en todos los frentes y bueno, recabar toda la ayuda que podemos de compañeros como en este caso Burcha Runner, administraciones públicas, medios de comunicación, todo aquel que quiera ayudarnos. Nosotros intentamos recabar toda la ayuda posible y luego transformarlo en eso, en ayuda para la asociación, en este caso a través del running y de carreras populares. Tabernes Blanques, en este caso hablaremos de Burjasot, pero lánzanos si quieres también muy rápidamente lo que va a ser ese gran reto. Ya hicisteis uno en el 2012. Corristeis maratón de Castellón y maratón de Valencia, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, corrígeme. Sí, eso es. Y para este año, ¿qué nos espera? Pues este año Avapace es la asociación solidaria del maratón de Valencia Divina Pastora. Entonces el segundo reto Avapace Corre evidentemente tenía que ir ligado al maratón. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es, el segundo reto son 24 horas non-stop, maratón Valencia 2013. Bueno, pues saldremos el sábado a las 8 de la mañana desde Requena, por etapas de entre 10 y 12 kilómetros. Cada 10 o 12 kilómetros se cambiará el chaval de Avapace en el carro y se cambiará el atleta. Y haremos Requena-Valencia con etapas de entre 10 y 12 kilómetros. Entraremos en Valencia alrededor de las 8 de la tarde por el Puente de Serranos. Y ahí, después de un recibimiento, pues con atletas populares que quieran venir, amigos, familiares, autoridades, nos iremos hacia nuestra residencia y empezará la etapa nocturna. Estaremos toda la noche por un recorrido de 12 kilómetros por las principales vías de la ciudad. También cada 12 kilómetros un relevo. Y posteriormente el último relevista de la noche pues dará el relevo a los maratonianos del Club de Atletismo Avapace Corre, que tomaremos parte en el maratón. Este reto de 24 horas haremos la presentación oficial, que la acabamos de confirmar hace un momento, el 3 de octubre en la Fundación Deportiva Municipal. Está todo el mundo invitado, cualquier compañero de running, amigos, familiares, están invitados al acto. Ya lo haremos público para todo el mundo, y a partir de la presentación pues ya esperar a vender kilómetros solidarios y a preparar el reto a conciencia para que salga bien y con toda la seguridad para los atletas y para los chavales. Va a ser un reto seguro, eso sí que quiero que quede claro. Vamos con toda la seguridad, acompañamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad, señalización luminosa, petos de seguridad, vehículos de apoyo. Vamos a asegurar el reto también, o sea que mandaremos un saludito a Gaby Leal, ¿no? Que sí, Gaby, tiene algo que ver con el recorrido, Gaby, ¿verdad? que es vicepresidente de Avapace Corre y que es el autor. Se ha pegado una paliza tremenda, a pie, en bicicleta, lleva un montón de meses ya haciendo el recorrido para que no haya ningún tipo de problema con los carros ni los vehículos de apoyo. Y Gaby Leal es el que se ha machacado
a pie de campo todo el recorrido para que salga perfecto. Pues espectacular lo que nos espera con ese fantástico reto. Yo creo que ahí vais a conseguir muchísimo. Mucho es lo que lleváis conseguido. En Tabernes creo que fueron, si no recuerdo mal, 3.000 euros lo que se recaudó, ¿no? Sí, 3.500 euros recaudamos para Babapaz. Correcto. Sí. Y bueno, llega este fin de semana, llega Burjasot, llega ese 9K. Danilo. Pues sí, el primer 9K Divina Pastora Burjasot a beneficio de Avapace. Para nosotros todas las carreras son importantes. Tabernes, fue el primer ayuntamiento, Tabernes Blanques, que apostó por ayudarnos. Además, la iniciativa partió desde el propio ayuntamiento de Tabernes Blanques y siempre le vamos a estar agradecidos. Pero en este caso, al estar el patrocinio de Divina Pastora por medio, que es solidario con la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral, pues nos permite conseguir una mayor cantidad de ingresos para la asociación, ya que pues nos patrocina prácticamente el totalidad de la carrera. Y que siga siendo así, porque sí, para estos motivos merece la pena. Sí. Juanma, 9K, Burjasot. Yo la gran pregunta que ¿por qué no un 10K? ¿No, Carlos? La teníamos así como... Mucha gente me lo ha preguntado. Pero además ¿por qué un 9K y no un 10K? Lo teníamos en pendiente, ¿no? Esa pregunta. Sí. Así que, Juanma, era la pregunta que tenía ahí yo ya con ganas de lanzarte. ¿Por qué 9 kilómetros y no 10? Bueno, en principio queríamos preparar una carrera que pudiera venir la mayor parte de gente. Entonces... primero pensamos un 7-8 kilómetros para que tampoco fuera excesivamente largo y que la gente, por ejemplo, que corre el circuito de CRM de Valencia también se pudiera acercar a correrla. Pero al final pensamos también que se quedaba un poco corta, que la gente cada vez le gusta más correr más distancias y al final pues se ha quedado en 9 kilómetros. De todas formas es que nosotros también en Burjasot prácticamente es todo núcleo urbano, entonces es muy difícil a una sola vuelta conseguir distancias largas. Y vamos a ver, porque esto yo creo que le gusta mucho saberlo a la gente. Hablemos un poquito de lo que sea el recorrido, que a mí me han dicho que lo que es ya no va a ser. De hecho, Juanma, perdona, antes de responder... Perdona, habla el speaker de la prueba, cuidado, que lo sepáis también, que va a estar Carlos Domingo ahí dando ánimos. Estaremos intentando, animar un poquito aquello, animar el cotarro, que también te digo una cosa, tú también lo sabes, obviamente, lo ponen muy fácil los runners, lo ponen muy fácil, la gente viene con ganas de ser animada y la gente viene con mucha motivación. Pero lo que te iba a decir, que ya me lo han preguntado muchos, ¿en qué kilómetro queda la subida más dura de toda la prueba? Pero además habláis como que es la subida, ¿no? No, es que tienes que verla. Es que abro comillas, es que la tienes que ver. La subida, cierro comillas. Sí, la única duda que me queda es saber si por el otro lado se baja en tirolina o cómo la bajamos. Pero empiezo por el recorrido y luego me dices dónde está situada esa subida hacia la calle Mendizábal de Burjasot. Sí, el recorrido son los 9 kilómetros y aunque Burjasot es un pueblo que está muy cerca de Valencia, la verdad es que tiene bastantes calles con subidas y bajadas. Entonces hemos diseñado un recorrido que va a ser muy divertido. Tiene 3 cuestas, una de ellas bastante dura, aunque es cortita, y está en el kilómetro 7 aproximadamente. O sea que de cara al final, ¿no? Sí. Cuando ya mola esto, para aquellos que salen con el cuchillo en los dientes, pues nada, ahí se caerán. Ahí iremos recogiendo con pala, ¿no? A los que se vayan cayendo. Para empezar a dar a los valientes que han salido tirando desde el principio, ¿no? Claro, para salir en la foto. Te digo más. Se lo comenté a Luis Félix en la presentación y Luis Félix sonrió de oreja a oreja. Eso ya sé que no es difícil porque esto a él le sale, pero me dijo, bien, ahí ganaré la carrera. Digo, muy bien, esa es la dinámica. Con esa predisposición hay que ir siempre. Le gustan las subidas a Luis Félix, así que para todos aquellos que le guste ascender, porque ahí no sé los grados que habrá de subida, pero vamos, habrá que medirlo. Está apañada, Son 80 metros, pero cortito pero intenso. Sí, yo la he subido en bici y la verdad es que en bici cuesta subirla, O sea que cuando vayáis corriendo... ¿Vosotros ir animando? ¿Qué queréis? ¿Que se apunte gente o que no se apunte nadie? No, a la gente le gusta... A la gente le gusta la caña un poquito, ¿no? Además es un recorrido que pasa prácticamente por todos los sitios emblemáticos del pueblo, o sea que van a conocer todo Burjasot. En el día de la carrera prácticamente todo Burjasot lo van a conocer.
Vamos a pasar por el patio de San Roque, por nuestro centro de alto rendimiento, que es el Parque de la Granja, por la carretera Liria, que es el centro donde están todas las tiendas. O sea que vamos, todo Burjasot lo van a conocer. Me ha gustado eso de nuestro centro de alto rendimiento, Parque de la Granja. O sea, que si hablamos del río, os invito a los que no conozcáis la zona a que vayáis al Parque de la Granja. 800 metros de cuerda iba a decir, pero bueno, no es una pista de tartán, pero vamos, da igual. 800 metros de circuito tenéis. Si tenemos una cuerda, son 800 metros de cuerda, ¿no? 800 metros vale. Clavados salen en el parque y bueno, la densidad de corredores y de caminantes es para verla también. Correcto, ¿no? Un poco como el río, pero en Burjasot. Sí, por el estilo. Y bueno, Juan Manuel, teniendo un poquito claro lo que es el recorrido, salida, llegada en... Sí, es en el Polideportivo. En el Polideportivo sí, todo. El Polideportivo de Burjasot. ¿Y qué le espera a la gente? Pues vamos, el municipio se ha volcado con esta carrera. Hay más de medio centenar de comercios y empresas del propio Burjasot y de las zonas de alrededor que se han volcado con la carrera, ya haciendo donativos económicos o bien dando productos para la bolsa del corredor o un montón de cosas que se van a sortear también. Entonces vamos a tener, el corredor se va a encontrar ahí muy a gusto porque vamos a darle muchos regalos. Vamos a tener también una guardería infantil para que los padres puedan correr tranquilamente y los niños estén ahí tranquilamente, no con excusa, talleres. No sé con quién dejar los niños, no hay excusa. Castillos hinchables, vamos a tener batucadas, vamos a tener también capoeiras. Va a ser una fiesta. Camiseta del corredor, bueno, la sí, bolsa del corredor. Sí, la bolsa del corredor. Decir algunos regalos que tengáis ya claros, sí, ¿no? Sí, camiseta técnica, vamos a tener también Powerade, que nos va a venir con bebida isotónica. Vamos a tener también, a ver, tiene una chuleta ahí, sí. Sí, yo os digo que estuve en la presentación que la bolsa del corredor, si vais en coche mejor, para después llevaros todo lo que lleva dentro, porque vamos a tener frutos secos también, vamos a tener una braga multiusos. Ay, bien, muy bien. Vamos a tener fruta, vamos a tener agua, vamos a tener de todo. Un poquito de todo, ¿no? Sí. Y Benito, tendremos también gente empujando el carro, ¿no? Me imagino. Yo no puedo, desgraciadamente, porque ¿estás lesionado? Estoy lesionado, pero en nuestro caso, bueno, estará nuestro compañero Eric con Joel. Estará Eric con Joel, correcto, muy bien. Un en primera línea. En la primera línea, lanzado, como siempre, lanzado con su vídeo ya particular. Bueno, pues si no empujo yo el carro de Adrián, lo empujará otro compañero del club. Vamos, un montón de compañeros del club de atletismo Avapace Corre. Y nada, ahí vamos a estar empujando el carro y luchando por Avapace para que siga adelante. Yo lo que quiero decirle a la gente, a los compañeros runners, que la prueba es de mucho nivel. La prueba va a ser una prueba espectacular, con cronometraje. El chip va a ser un chip desechable para mayor comodidad. La fiabilidad del circuito que han medido los compañeros de Burcha Runner son 9 kilómetros perfectamente medidos. Es un circuito técnico con subidas, bajadas, que se van a divertir un montón. Un circuito alegre. Alegre, va la bolsa del corredor con un montón de regalos. La camiseta técnica, para el que la quiera ver, puede entrar en carreras populares, ahí donde está la inscripción, está el acceso a la página web, donde está el reglamento, el recorrido, la bolsa del corredor, todo lo que se va a sortear. Ahí está todo bien completito. Correcto. Ahí en la web de Carreras Populares tenemos toda la información. Sí. Aquel que se quiera inscribir también. Sí, también. Desde ahí puedes acceder a la web de la carrera, de la prueba, y desde ahí también te puedes inscribir. Carlos. Además, participaciones destacadas, ¿no? Iban a la presentación, fueron Luis Félix por categoría masculina. Es cierto que fue Marta Fernández de Castro a la presentación, no va a poder acudir porque coincide con otra carrera y tiene que estar con su equipo, pero tendremos también a atletas de lo mejor del panorama de la provincia. Pues nada, eso siempre a la gente también hay mucha gente que además que le gusta, ¿no? Donde vaya Luis Félix pues voy yo, donde vaya fulano voy yo. Eso también es bastante importante y además a la gente le gusta. Además, speaker de lujo, ya lo he dicho, sí. Con Carlos Domingo, que si puedo ir a correr, Carlos,
espero tener un poquito de enchufe, aunque sea. Te la iba a lanzar, pero ya he visto que te has tirado todo el ruedo. Yo he de decir, porque mucha gente en la presentación precisamente de la carrera me preguntaba, bueno, pero tú no fuiste al final a Tabernes Blanques. Cierto, pero es que el día 3 de agosto tuve un accidente y me fue imposible, claro, no podía pero sí me lo recordaron, menearme, pero sí que me acordé y no, me supo fatal, no pude, pero por cuestión física pura, o sea, no pude, estaba tocado. Pero bueno, eso, yo sé tú sí que cumplirás si puedes. Sí también, puedo, yo que creo que tienes sí que voy a cosillas, poder, pero casi seguro, a ver si puedes organizarte. Pero yo creo que sí que voy a estar. Pues nada, simplemente si nos dejamos algo, tanto Benito como Juanma, pues este es el momento de decir algo o recordar las páginas web, tanto de Avapace para quien quiera la información de ese fantástico reto, brutal reto de este 2000. Si queréis empezamos, mira, recuerda esa web donde la gente puede encontrar toda la información sobre ese reto de Avapace Corre. Sí, bueno, el reto ahora simplemente está el encabezamiento en la web porque tenemos que lanzarlo. Ahora estamos centrados con los compañeros de Burcharrunner en la carrera del domingo. Pero pueden encontrar información en www.avapace.org o en nuestro perfil de Facebook Avapace Corre. Y lo que sí que me gustaría decir también es que, bueno, las inscripciones en Ticket Run de carreras populares. Correcto, muy bien. Son 8 euros, pero lo que quiero es que sepa la gente que esos 8 euros son íntegramente para la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral. Perfecto. Aquí Claro. lo que son el gasto de la carrera se paga entre Divina Pastora, que la patrocina, y la aportación muy importante que han hecho los comercios de Burjasot, y debido al trabajo que de los compañeros de Burcharrunner. Los comercios de Burjasot, porque ha sido gusto. Sí, hay que darle las gracias y que sepa eso la gente, que los 8 euros van íntegramente a la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral. Pues y qué mejor motivo, ¿no? Y que mejor motivo no hay, y que además la carrera es lo que estamos diciendo. Es una carrera espectacular, con un montón de regalos, y que les va a encantar a los corredores populares porque va a ser muy muy bonita y se van a divertir. Pues nada, Juanma, recuérdanos otra vez de si quieres la web de Burcharrunners para la gente que esté interesada en un club que está involucrado. Sí, bueno, nosotros también tenemos la página de Facebook de Burcharrunners. Eso es. Y también tenemos el blog de Burcharrunners. Y aparte, bueno, hemos preparado una web especial para la carrera que se accede desde el enlace de carreras populares, desde la inscripción. Y bueno, decir que hasta el jueves a las 12 de la noche tenéis tiempo para apuntaros a la carrera. Muy bien. Y que, como decía mi compañero Benito, que prácticamente los 8 euros van íntegramente para la asociación. Para Avapace. Sí. Pues más todo lo que podamos reunir de los colaboradores y patrocinadores y el resto de empresas. Pues nada, simplemente decir que en un mar de carreras que se organizan para ganar dinero, aquí tenéis una que se organiza para ser solidarios. Así que ahí queda eso y hasta el jueves a la noche tenéis tiempo. No te lo pierdas.